Bueno, hermanos, otra vez aquí estamos. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la separación de la Iglesia del Estado en el marco de los principios que caracterizan a la fe bautista. La separación de la Iglesia del Estado, como principio, eh, se suma a la serie de principios bautistas que son la reacción a algo que estaba corrompiendo la iglesia. Y era necesario definir un principio que distinguiera a la iglesia de las prácticas de otras religiones. En este caso, esa comunión entre la iglesia y el Estado, o la iglesia y el imperio, la iglesia y el reinado, eh, eso es desde el principio de los siglos. Nosotros podemos ver en todas las religiones antiguas que el imperio tenía algo que ver con el Estado, un control sobre el Estado, y la religión tenía una influencia sobre el Estado, como lo hicieron los egipcios, como lo hicieron en Babilonia, Persia, los griegos, los romanos. Siempre ha existido esa simbiosis entre la iglesia y el Estado, una tratando de controlar a la otra. Ya en los tiempos del cristianismo, en sus primeros 400 años, había una diferenciación, porque los intereses de la iglesia iban en contra de los intereses del Estado y ellos estaban separados por principios. La iglesia primitiva se debía a la pureza, a la santidad, a la obediencia a Dios. El Estado eh, eh, escapando de todo o revelándose a todo principio que le controlara a ellos sus excesos, ellos no permitían la voz de la iglesia. Pero fue por Constantino, quien, el emperador Constantino, el emperador romano Constantino, quien utilizando la iglesia como una herramienta política para unificar a su imperio, empieza a llenar de favores a la iglesia para enamorarla y hacerla entrar en la obediencia. Como ya hemos dicho, Constantino, al igual que sus hijos, eh, ellos eran considerados eh, obispos de obispos, sumos sacerdotes, pontífices, pontífices máximos o sumo pontífice, tanto de la religión pagana como la religión cristiana. Sin embargo, el, los hijos de Constantino siguieron con la misma tónica de controlar la iglesia. Y los pensamientos estaban divididos. Unos decían de que el Estado debía gobernar la iglesia, otros decían que la iglesia debía gobernar el Estado, y otros grupos decían que no, mejor que cada quien esté en su sitio. Pero el, la búsqueda de sus propios intereses, tanto de la iglesia naciente como del imperio, eh, ha estado en pugna hasta el sol de hoy. Lo cierto es que el principio de la separación de la iglesia y el Estado lo que está indicando es que no hay una negación entre el uno y el otro. Eh, el Estado tiene uh, sus objetivos muy específicos. Darle seguridad, darle la tranquilidad al pueblo para que este se desarrolle en todas sus áreas. Y la iglesia tiene su ministerio de relacionar a todas las personas en su comunión con Dios, que trae como consecuencia el llegar a ser un buen ciudadano, una buena persona,
que de alguna manera favorecería al Estado. Entonces, el principio de la separación de la iglesia y el Estado no es que son enemigos, sino que si cada uno cumple su propio rol, entonces habría una armonía entre las dos. Si el Estado le da al pueblo, a lo que está bajo su custodia, le da felicidad, le da medios para su propio desarrollo, estos responderán gracias al ministerio de la iglesia como buenos ciudadanos, pagarán sus impuestos, evitarán la violencia, serán más productivos, porque la iglesia le está enseñando que debe respetar a las autoridades eh, y rendirle el respeto y la obediencia, además de que los prepara para que en su autoestima ellos sean prósperos. Entonces, la iglesia es favorecida por el Estado si ella cumple su trabajo y el Estado se beneficia de la iglesia si ella cumple su ministerio, educando, lleva cristianamente a los ciudadanos. Entonces, los dos podrían vivir. Entonces, entre la iglesia y el Estado no hay una guerra, no hay una lucha de intereses. La única forma es que uno de los dos quiera controlarse, controlar al otro. Pero si cada uno cumple su ministerio, ellos pueden convivir perfectamente. Esa práctica en el pueblo judío estaba cuando eran los emperadores romanos los que elegían quién era el sumo sacerdote de Israel, en este caso del templo, para ellos poderlos controlar, para ellos poderlos utilizar como instrumentos a favor del Estado, en este caso a favor del imperio. Lo mismo pasó en la iglesia cristiana, eran los emperadores los que colocaban al sumo pontífice de la iglesia o al papa, ¿verdad? Al que llaman papa, pero la iglesia católica, como ya creció y creció mucho su influencia, eh, por casi 1600 años, 1800 años, quiso gobernar a los imperios, a los reyes. Y era la iglesia católica la que ponía reyes y quitaba reyes a su antojo, a su conveniencia, a sus intereses. Esto obviamente a través del tiempo trajo su ruptura, se rompiese entre los dos, no se aguantaron. Eh, la iglesia rompe con el Estado rompe con la iglesia. En la Revolución Francesa se levanta el mismo pueblo, obstinado de los dos, obstinado de, de los excesos del rey y decepcionados de la dirección de los sacerdotes católicos, de la iglesia católica. Entonces el pueblo francés decidió definitivamente eh, tirar a la basura a los dos. Cosas que, como la religión es la conciencia del pueblo, él no terminó con la religión, sino que el pueblo siguió aspirando su propia fe eh, y manteniendo la lucha de la separación de la iglesia y el Estado. Yendo al siglo XVII con Martín Lutero. Martín Lutero quería la unión del Estado con la iglesia. Lo mismo los presbiterianos. Ellos querían tener una convivencia entre los dos. Eh, y siempre hubo la pugna de lucha. Este problema uh, se transmitió a América, donde en las colonias americanas no se concebía la idea de iglesias separadas del Estado o no subvencionadas por el Estado, que los ministros sean pagados por el Estado. Pero fue gracias a los bautistas, como un Rogelio Williams, por ejemplo,
que comenzó a dar la idea que no, tiene que haber una independencia absoluta del Estado. Y los bautistas fueron los pioneros en decir la iglesia puede existir sin que el Estado pague a sus propios ministros. Entonces, los bautistas del norte, los bautistas aquí de los Estados Unidos, ellos fueron los que indicaron al pueblo cristiano de que tenía que estar separados porque son dos ministerios separados. Ahora, ¿cómo eso podemos aplicarlo ahora? Eh, es como esta lucha no ha terminado. Hay dentro de las iglesias hombres y mujeres que abogan a que el Estado debe favorecer a la iglesia y que la iglesia debe controlar de alguna manera al Estado. En Venezuela está sucediendo eso. Eh, Al principio era el modus vivendi de la Iglesia Católica que lo firmó en el pasado con los partidos como Acción Democrática o COPEI. Duraron años la Iglesia Católica recibiendo dinero del gobierno para sus templos, para sus escuelas, para todas estas cosas. Había una partida del presupuesto nacional para la Iglesia Católica. En tiempos más modernos, en tiempos recientes, ya ese pacto ya no existe. Ese concordato entre la Iglesia Católica y el Estado venezolano se rompió, pero por conveniencia um, de este Estado socialista que tenemos, eh, se ha revivido esa especie de concordato, pero con la Iglesia Evangélica. El dinero dirigido a la Iglesia Católica ahora es un dinero dirigido a la Iglesia Evangélica. Y hay muchos pastores que están muy felices por esto, ¿no? Reviviendo las alegrías del Concilio de Nicea y de los primeros 300 años, 300 a 400 años de la iglesia, donde la iglesia comenzó a recibir favores. Es la misma alegría de aquella gente que no conoce la historia. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros el principio, la separación de la iglesia y del Estado? Los bautistas de hoy tenemos que ser bandera en esto. No solamente no aceptando ayuda del Estado para la iglesia, sino no tratar de buscar a través de la política eh, eh, tener escaños en el gobierno para poder la iglesia tener control sobre el Estado. Entonces, este es algo que nosotros tenemos que entender que está sucediendo ahora, en este momento. Que hay particularidades que están haciendo eso, más no así las iglesias bautistas y muchas otras iglesias que están claros de que la iglesia y el Estado deben estar separados en sus diferentes ministerios. ¿Por qué tienen que estar separados? Porque el Estado corrompe a la iglesia, porque la naturaleza del Estado no es espiritual y la naturaleza de la iglesia es espiritual. Y Cristo dijo, ¿qué comunión hay, verdad, entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber alguien que su reino es de este mundo y el otro, su reino no es de este mundo? Para que dos personas vayan juntos, deben ir en la misma dirección. Y el Estado y la iglesia tienen dos rumbos diferentes. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la separación de la iglesia y del Estado tiene que definirse en nuestras iglesias, tiene que enseñarse en nuestras iglesias. Bueno, hasta aquí les dejo este tema de la separación de la iglesia y del Estado. Todo esto tiene un fundamento bíblico, pero este estudio, estas clases, no son estudios bíblicos, son el desarrollo de principios históricos de los bautistas explicado de una manera muy sencilla, muy familiar, muy cordial, sin palabras técnicas, sin citas bibliográficas, simplemente para entender que la iglesia debe
sus intereses no son los intereses del Estado, ni los intereses del Estado son los intereses de la Iglesia. Pero estos dos ministerios tienen que trabajar correctamente y si así lo hacen, ellos van a acoplarse para el beneficio integral del individuo. Mientras el Estado se dedica a, a mejorar la parte física del ser humano, la Iglesia se ocupa en mejorar la parte invisible del ser humano. Entonces los dos harían un excelente trabajo. Que bendiga el Juan.